La fructosa es el azúcar del que todos los divulgadores hablan. Se han creado muchos mitos sobre él y por eso muchos están dejando las frutas y diciendo que son malas. La desinformación que hay sobre este azúcar es gigante, por eso hice este video, para mostrarte la verdad sobre la fructosa y que sepas todo lo que ocupas saber sobre este azúcar. Como siempre te digo, antes suscríbete a este canal. Esto me ayudará a crecer, a motivarme a investigar más y a hacer mejores videos de mejor calidad y con mejor información para que vos mejores mucho tu vida mediante la nutrición. Me hará crecer y que más personas vean estos videos, que más personas igual que vos sepan de nutrición y mejoren sus vidas mediante esto. Para esto tienes que suscribirte y darle like al video. Además, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que suba. Subo un video nuevo cada 2 días a las 6 de la tarde, hora Costa Rica. Empezamos sabiendo que la fructosa. La fructosa es un azúcar eléctricamente un monosacárido, lo que es una molécula simple de azúcar que no está unida ni combinada con otras sustancias o otros azúcares. Lo que vemos que la fructosa es un carbohidrato, por ende tiene 4 calorías por gramo al ser un azúcar. La fructosa es el principal azúcar de las frutas, la miel y sus jugos de fruta. Es el azúcar natural más dulce, inclusive hasta 180 veces más dulce que el azúcar blanco de mesa, la sacarosa, y está presente en casi todos los elementos vegetales, frutas, verduras, semillas, frutos secos, miel, etcétera. Pero la fruta es donde más hay y por eso se llama fructosa. Empezamos viendo cómo se sintetiza la fructosa. Bueno, la fructosa se sintetiza principalmente mediante un transportador llamado GLUT5 o el transportador de glucosa 5. El hígado tiene dos transportadores de glucosa, el GLUT2 y el GLUT8. Ahí es donde ocurre la síntesis mayoritaria de la fructosa en el hígado. Aproximadamente el 50% de la fructosa se convierte en glucosa al ser sintetizada en el hígado. De un 25 a un 15% se queda en el mismo hígado en forma de glucógeno. El resto de fructosa se convierte o en lactato, que es una forma de energía, o en triglicéridos o en grasa misma, en grasa hepática, en grasa visceral. Aproximadamente un 15% se convierte en grasa visceral, por eso es bastante peligroso por ese vía. Bueno, la fructosa es o natural o agregada. Las fuentes naturales de fructosa principalmente son las frutas, especialmente el jugo de fruta. Ahí es donde está la mayoría de la fructosa de las frutas. En la cáscara casi no hay fructosa ni en la semilla. El jugo y en la parte dulce evidentemente es donde más fructosa hay. Entre más dulce es un alimento es más probable que haya fructosa. Las frutas más dulces poseen más fructosa. Las frutas rojos no tienen tanta fructosa. La sandía, la fresa, el melón, la papaya, cosas así no tan dulces no tienen tanta fructosa como cosas como una manzana, un mango, una pera, una uva. Cosas muy dulces. Los vegetales son otra fuente de fructosa, en especial cosas como la zanahoria, la calabaza, las alcachofas y la cebolla. Igual vegetales dulces que poseen mucha fructosa. El resto de los vegetales, los frutos secos, las legumbres, verduras o las semillas, igual tienen fructosa, pero en menor cantidad. Especialmente las legumbres tienen un poquito más de fructosa, como las lentejas, fetipoas, las habas y los garbanzos. Son las legumbres con más fructosa. La miel es otra fuente de fructosa, al ser un azúcar. La fructosa, al combinarse con la glucosa, se convierte en sacarosa. Esto es un disacárido, o sea, dos moléculas de azúcar pegadas. Y esto es lo que conforma el azúcar blanco de mesa. Además, las cosas como la panela y el sorbitol igual son sacarosa, básicamente. Los jarabes de alta fructosa son otra fuente de fructosa. Los jarabes de maíz de alta fructosa son por lo general 55 fructosa, 45 glucosa, aunque el jarabe de agave es el peor de todos porque es 80% fructosa. Los jarabes como el jarabe de maple, así, no tienen tanta fructosa como un jarabe de maíz, pero igual tienen fructosa. La industria añade la fructosa a sus preparaciones. Esta se añade en forma de azúcar, miel o edulcorantes como la aspartamo, sacarina, maltosa, maltodextrina, asulfame K, ciclamato y en especial el sorbitol, que es 50-50, o sea que es la mitad del sorbitol es fructosa. Y no, los edulcorantes también tienen fructosa, no son 100% calóricos. Igual siguen siendo muy, pero que muy peligrosos para tu cuerpo. Muy pocas veces la fructosa se añade de manera independiente, o sea, sin estar pegados, sin ser edulcorante, sin ser azúcar, porque es bastante difícil hacerlo, pero igual se puede hacer. La industria usa la fructosa principalmente en los refrescos, en los yogures, en postres lácteos, en salsas, aderezos, vinagretas, cereales azucarados, granolas, productos horneados o productos dulces, panes dulces, mermeladas, confituras, siropes, jugos y néctares de frutas, entre muchos, pero muchos otros alimentos. Esta fructosa añade en la más peligrosa, como veremos más adelante. Bueno, beneficios, todo tiene beneficios, aunque no lo parezca, todo puede tener un pequeño beneficio. La principal función de la fructosa es ser energía, es un azúcar. La función de todos los azúcares es ser energía, no tienen otra función más importante que esa. Como vimos, la mitad de la fructosa se convierte en glucosa. Esa glucosa puede ir a las células para ser convertida por la glucogénesis en ATP y ser energía pura. También puede ser energía de reserva. Digamos, como vimos, del 15 al 25% se transforma en glucógeno en el mismo hígado
Eso es una glucosa de reserva. Y el resto se transforma en grasa. El triglicérido es la mejor grasa de reserva o se puede transformar en grasa visceral, que es un poco más difícil que sea usada por tu cuerpo, pero igual se puede usar y es una grasa también de reserva. Los atletas que practican deportes de alta intensidad y resistencia a menudo se benefician de una ingesta de fructosa más alta de lo normal durante las sesiones de ejercicio. Esto podría aumentar el rendimiento y disminuir la fatiga, particularmente en condiciones cálidas y húmedas. Esto es por la energía que brinda la fructosa al ser un azúcar simple y al mucho de su contenido se convierte en glucosa, que es la forma más rápida de energía por detrás de la grasa saturada. Y también aquí hay estudios que se contradicen, después lo veremos, pero hay un estudio que dice que puede tener beneficios específicos contra la glucosa, especialmente sobre el control glicémico y la presión arterial, ya que la fructosa, al ser almacenada en gran parte, no causa un tan alto pico de glucosa como la misma glucosa y los aniones que conforman. O sea, que un alimento como una fruta, por lo general, tiene menor índice glucémico que un almidón como un arroz o un cereal normal, un tubérculo o una misma legumbre. Esto es porque solo la mitad de la fructosa se convierte en glucosa, mientras que los almidones de las cosas estas son todos glucosa prácticamente. Entonces, la fructosa no elevaría tanto tu índice glucémico como un alimento alto en glucosa en almidón, pero la cosa no está simple como veremos más adelante. Además, algunos estudios sugieren que la fructosa puede afectar a los niveles de hormonas que regulan la saciedad, como la leptina, la grelina, lo que puede influir en una sensación de saciedad y una reducción del consumo de alimentos, aunque se piensa que esto es más por la fibra que tendrían las frutas que por la fructosa. Y más adelante haremos que la fructosa inclusive puede ser mala en este balance de grelina leptina. Consecuencias de la fructosa. El metabolismo será lo más perjudicado por la fructosa. El consumo de una dieta alta en fructosa disminuye las concentraciones circundantes de insulina y leptina y atenúa la supresión prospondial de la grelina, que podría contribuir al aumento de la ingesta de calorías y por tanto ya a obesidad, a sobrepeso y a un aumento de grasa. Como vimos, los estudios se contradicen. Hay estudios que dicen que puede ayudar y otros que no ayuda, pero lo más probable es que no ayude, es que sea malo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Una dieta rica en fructosa aumenta la glicemia en ayuno. Puede ser que no aumente el pico de glucosa, pero sí aumenta la glucosa en ayunas. Entonces igual tu pico de glucosa sea mayor porque el ayuno en glucosa sería mayor y produce resistencia a la insulina hepática en personas sanas, específicamente hepática. La resistencia a la insulina es una enfermedad donde las células no le abren la puerta al llamado a la insulina. El trabajo de la insulina es meter la glucosa a las células y como que no tenemos glucosa en las células, esta se queda vagando por la sangre y el cuerpo, aparte de que te sentís cansado, fatigado y sin energía porque no tiene la glucosa es la principal fuente de energía, el cuerpo transforma toda esa glucosa en sangre, en grasa, porque piensa que es sobrante, que no la ocupa. Eso es la transforma en grasa, pero eso no es que no lo ocupe, es que no la puede meter a las células y es una enfermedad. Esta es la principal causa de muchas cosas como síndrome metabólico, diabetes tipo 2, obesidad, sobrepeso por el hambre que nos causa y por el exceso de transformación de glucosa en grasa porque no la podemos usar como energía básicamente. El consumo de fructosa genera un aumento de los niveles lipídicos hepáticos y se asocia con un aumento en la síntesis y la secreción de las lipoproteínas de muy baja densidad. Además, eleva los ácidos grasos libres y sistémicos y lipoproteínas de muy baja densidad. Produce un aumento de la captación de lípidos de órganos periféricos como el tejido adiposo y el músculo esquelético que contribuye a resistencia a la insulina y resistencia sistémica. Por otra parte, señalaron los estudios que la fructosa puede promover la resistencia a la leptina. La leptina es la hormona que nos genera saciedad y una resistencia a esta, como te dije, puede generar más hambre aún junto con la resistencia a la insulina, genera aún más problemas en temas de obesidad, inflamación, diabetes, etc. El consumo de fructosa aumentó la lipólisis del novo, o sea, aumenta la cantidad de grasa que se transforma en grasa blanca. Hay dos tipos de grasa, la marrón y la blanca. Tu cuerpo puede formar cualquiera de las dos, marrón o blanca, según las circunstancias formará una u otra. Se cree que la fructosa aumenta la cantidad de grasa blanca que se crea y no tanto la grasa marrón. La grasa blanca está relacionada con resistencia a la insulina e inflamación. Además, el consumo excesivo de fructosa provoca cambios metabólicos que generan inflamación de bajo grado. En su sistema cardiovascular, eleva la presión arterial, aumenta los triglicéridos, aumenta el colesterol malo o LDL, incrementa la presión arterial, incrementa el ácido úrico. Además, el fructosa también tiene efectos en el cerebro porque produce resistencia a la insulina en tus neuronas, por lo que las neuronas no pueden absorber tanta glucosa y no tienen energía. Esto afecta a tu memoria, a tus capacidades mentales e inhibe la formación de nuevas neuronas en el hipotálamo. En cuanto a la microbiota, la fructosa cambia la composición de la microbiota intestinal. En este caso, para peor, aumenta las bacterias que producen obesidad y disminuyen las que protegen la pared del intestino, lo que causa hiperpermeabilidad intestinal. La hiperpermeabilidad intestinal básicamente es que tu intestino es como un colador, pero esos huecos se hacen mucho más grandes, pasan cosas que no deberían pasar y otras cosas que no deberían entrar
Esto es una enfermedad muy peligrosa que puede causar una increíble disbiosis y muchos daños al nivel inmunológico. Esto también causa enfermedad cerebral y daña todo tu cuerpo, porque si tu microbiota está mal, todo tu cuerpo estará mal. Tu salud es mucho en base a la microbiota por los distintos ejes que tenemos de microbiota cerebro, microbiota piel, microbiota pulmón, entre muchos ejes que tenemos. Casi todos los órganos están conectados con la microbiota y con la intestino. Y fruta, no, la fruta debería salir muy mal parada por lo que ya vimos sobre la fructosa. Como vemos es muy mal, pero la fruta no es solo fructosa, también tiene otras cosas que nos protegen, específicamente la fibra y el agua. La combinación única de fibra y agua en las frutas amortiguan los posibles efectos negativos de la fructosa. En general, la fibra nos protege de cualquier exceso de carbohidratos simples, como los almidones y los azúcares, pero con la fructosa es más especial porque es como más directo, digamos. Una fruta tiene la fructosa directamente, igual la fibra directamente, en una proporción muy específica para que no sea muy peligrosa. La fibra regula la absorción de los azúcares, mientras el alto contenido de agua diluye la concentración de los azúcares presentes, contribuyendo a una respuesta glucémica más controlada. Por eso debemos masticar adecuadamente los alimentos con el objetivo de mezclar adecuadamente sus componentes entre ellos y mezclar como la fibra y la glucosa con nuestra salida y los jugos digestivos. Eso hace que la fructosa que está en la fruta se incorpore a nuestro organismo de forma lenta. Así las células intestinales consumen una gran mayoría de la fructosa en la digestión antes de ser enviada por la sangre al hígado y que el hígado haga su transformación de grasa y que nos genere los problemas. Y casi nadie habla de la importancia de masticar bien los alimentos, pero recordemos que la masticación es la primera parte de una buena digestión. Si no masticamos bien, es imposible que digiramos bien. Aparte, las frutas tienen sustancias como polifenoles, antiocianinas y esos antioxidantes y sustancias bioactivas que pueden ayudarnos con el tema de la fructosa y con el tema de cualquier cosa que daña la fructosa, obesidad, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, etc. Prende la fruta no es el problema. Pero eso sí, la fibra nos protege hasta un punto. Concentraciones mayores de 20 o 25 gramos de fructosa son intolerables por la fibra. La fibra ya no nos puede proteger, en otras palabras. Entonces, ¿cuánta fructosa tienen las frutas? Para saber cuánta fruta puedo comer. Bueno, empecemos sabiendo, no solo las frutas tienen fructosa, también otros alimentos como vimos son ricos en fructosa, especialmente si comemos bastante ensalada, como deberíamos hacer para incluir la fibra del día y las sustancias nutritivas del día, incluiríamos fructosa bastante. Además, las legumbres y otros alimentos vegetales, los frutos secos y las semillas especialmente, poseen bastante fructosa igual, y esos son alimentos que deberíamos incluir en nuestras dietas prácticamente todos los días. Entonces, sin darnos cuenta, sin incluir la fruta, nos estaríamos comiendo de 12 a 10 gramos de fructosa aproximadamente. Si comes muy poquito o si estás en una definición, evidentemente esa cantidad van a ser mayores. Si estás en un volumen o comes mucho, haces mucho ejercicio, esas cantidades van a ser mayores, pero no tendremos problemas si hacemos ejercicio. ¿Por qué? Porque mucho de esa fructosa extra la quemaremos, por lo que no tendríamos problemas. Como vimos, la fructosa puede ser útil en el ejercicio si se come de manera inteligente. Entonces nos quedan como unos 10 a 8 gramos de fructosa disponibles como de reserva para incluir las porciones de fruta. ¿Y cuántas frutas tienen frutas? Bueno, por ejemplo, algunas frutas, la manzana tiene 5,8 gramos, la sandía 3,6, el mango 2,17, el kiwi 4,3, la fresa 3,3, el banano 3,8, la piña 2,3, los arándanos 9,97 y las frutas aproximadamente se van entre sí, entre 2,5 y 5 es el promedio de la 90% de las frutas, excepto los dátiles o las pasas que tienen una concentración de 8, 10, 11 gramos. Los dátiles tienen creo que 11 gramos por porción y las pasas 8 creo. El resto de las frutas son de esa concentración de 2,5 a 6, 5 gramos. Entonces, para cumplir nuestros 8 gramos de fibra que nos sobran, lo mejor sería comer 2 porciones de fruta, no más. Si comemos manzana, procuremos consumir otra fruta baja en fructosa. Entonces, tenemos que pensar bastante en eso. Si comemos una fruta muy dulce, comamos una fruta más ácida. Si comemos un fruto rojo, podemos comer otra fruta un poco más dulce y no nos pasará nada. Pero si comemos dos frutas muy dulces juntas, una manzana y una pera, un mango y una uva, nos podemos exceder de fructosa, especialmente si comemos legumbres ese día. Pero con los jugos de fruta y la fructosa añadida, esto es distinto. Los jugos de fruta pierden toda su fibra. Tal vez conserve el agua y otras sustancias protectoras, pero la fibra es lo que ralentiza el paso de la glucosa y lo que realmente nos ayuda. Los jugos de fruta son menos saciantes, por lo que tomaremos más y saciarnos, y al no tener fibra y solo azúcar, no nos llenaré. Nuestro cuerpo no se puede defender porque no hay fibra y ahí es donde empiezan los problemas. Mucha gente además le añade azúcar a esos jugos, por lo que damos aún más azúcar sin fibra y aún más problemas. La fructosa añadida por la industria es peor y notamos nuestro tubo digestivo de fructosa disuelta en agua, que es como se pone en la industria, y eso se absorbe rápidamente por las células intestinales, pero hasta el punto de desbordarlas. Entonces llega el hígado a salvarlas, donde se transforma esta fructosa en grasa. El hígado se encarga de repartir toda esta grasa por el cuerpo y empiezan los problemas otra vez. No hay fibra que nos proteja, no hay sustancias que nos protejan, hay un montón de tóxicos, de añadidos, de edulcorantes, de conservantes, de preservantes, de saborizantes, de un montón de tóxicos que no deberíamos consumir, y eso es lo que realmente nos enferma. La fruta no tiene la culpa, son los jugos de fruta
fruta, los ultraprocesados y una serie de tóxicos que también son muy malos. Los azúcares, la sacarosa, la miel, la panela, el azúcar blanco y los jarabes de alta fructosa. Tres de ellos, como ya te he dicho, son sacarosos a 50% glucosa, 50% fructosa. Pero el jarabe de maíz alta fructosa es de alta fructosa, por ende, por lo general es 55% fructosa y 45% glucosa, pero el jarabe de agave, que es el peor, es 80-20 a favor de la fructosa. Y otros jarabes no necesariamente tienen que estar de alta fructosa, pero igual tienen fructosa y mucha glucosa y no son saludables para nada. También existe la intolerancia a la fructosa. La intolerancia a la fructosa es una afección que se produce cuando el organismo no puede absorber correctamente este azúcar, por tanto, una mala absorción. Cuando la fructosa no se absorbe, puede hacer que el intestino libere agua hacia su interior, produciendo diarrea. La mala fructosa no absorbida puede llegar al colon o el intestino grueso, allí ser fermentada por las bacterias naturales de tu cuerpo o la microbiota, produciendo gases, especialmente el gas metano. El resultado es la aparición de una serie de síntomas como dolor tipo cólico entre 30 minutos y 3 o 4 horas después de consumir la comida alta en fructosa, distensión e hinchazón abdominal, flatulencias, movimientos y ríos intestinales con cierta frecuencia, diarrea con abundante gas o diarrea explosiva. En algunos casos y de manera poco frecuente también se puede dar cosas como mareo, vómitos y náuseas, pero esto es si consumen mucha y si es poco frecuente. A la mayoría de las personas no les pasa eso. Les podría dar dolor de cabeza y si tendrías estreñimiento anteriormente, te lo podría empeorar si sos intolerante a la fructosa y consumes altas cantidades de fructosa. Esta intolerancia es comúnmente de origen epigenético, pero puede ser causada también por deficiencias en la microbiota, sí, y cosas así, o debido a una enfermedad intestinal como la gastroenteritis o la enfermedad inflamatoria intestinal. Puede ser transitoria, aunque también puede convertirse en permanente y crónica. Entonces, si tienes una intolerancia a fructosa, es otro motivo para no consumir ningún tipo de fructosa. Eso no significa que no vas a consumir frutas, pero debes comerlas mucho y habla con tu médico sobre este tema para que te diga qué puedes comer y qué no. En conclusión, la fructosa es un azúcar bastante peligroso si se consume en exceso y el peor tipo de azúcar que existe. La fruta no son el culpable de este mal. Su fibra y sus sustancias nos protegen. El azúcar, la miel, la panela, los jarabes de alta fructosa y los jarabes en general y los ultraprocesados son los que nos dañan y los queríamos evitar por completo. Muchas gracias.